Somalia es casi la definición de un estado fallido. La guerra civil somalí, que ha estado en curso desde 1991, ha definido su historia moderna. Esta guerra ha causado alrededor de 400.000 muertes y ha desplazado a más de 1 millón de somalíes. Desde 1991 hasta 2012, Somalia esencialmente no tuvo un gobierno, aparte de los gobiernos locales que surgieron y desaparecieron. El colapso gubernamental afectó a todas las áreas de la vida somalí: el ejército, la educación, la atención sanitaria, los recursos y la mano de obra se redujeron significativamente. Sin embargo, en Occidente hay una cosa que recordamos especialmente de esta guerra: los piratas somalíes. En 2009, los piratas somalíes alcanzaron su punto máximo. Sí, en pleno siglo XXI, piratas somalíes atacaban y secuestraban grandes barcos para pedir rescates. ¿Cómo y por qué pequeñas lanchas rápidas lograban apoderarse de enormes barcos? Y si la guerra civil sigue en curso, ¿por qué esta práctica ha disminuido casi por completo hoy en día? Geografía y economía somalíes. Veamos la geografía de Somalia. Aunque comparte fronteras largas con Etiopía y Kenia, su frontera más larga es con el océano. Sus fronteras marítimas son más grandes que sus fronteras terrestres por más de 1.000 kilómetros, lo que favorece la creación de una civilización basada en el mar. Solo el 1.6% de Somalia es cultivable y solo el 0.04% de la tierra se usa para cultivos permanentes, por lo que dependen de la pesca. Las lluvias intensas en el sur y condiciones desérticas en el norte impiden el cultivo de suficientes alimentos, así que el menú somalí solo hay pescado o importaciones. Historia moderna de Somalia. Durante la división de África, la región que conocemos como Somalia se dividió entre los italianos y los británicos. Esta pequeña región del norte vivió guerras de resistencia y conflictos globales que causaron inestabilidad, especialmente en la parte italiana. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña se apoderó de ambos territorios y los liberó el 1 de julio de 1960. Aunque las áreas británicas del norte eran más desarrolladas, fértiles y estables, al convertirse en una nación libre, Somalia experimentó los clásicos problemas de un nuevo país: un referéndum constitucional, una gran parte de la nación rechazándolo, el asesinato del presidente y un golpe de estado militar. Dictadura y guerra con Etiopía. El nuevo líder, Siad Barre, un militar con ideas revolucionarias, era corrupto, marxista, pero sobre todo, un dictador. A su favor, incrementó dramáticamente la tasa de alfabetización y realizó grandes proyectos de infraestructura. Su nacionalismo resultó en una guerra con Etiopía por tierras con etnias somalíes. Los somalíes casi ganan, controlando el 90% de los territorios de Ogaden. Pero la guerra cambió cuando los soviéticos rechazaron ayudar a los somalíes y apoyaron a los etiopíes. Etiopía, con gran ayuda cubana, hizo retroceder a Somalia hasta su frontera. Este cambio en la guerra alteró la historia somalí de una trayectoria ascendente a una espiral descendente. Somalia rompió lazos con los soviéticos y no necesitaban ninguna superpotencia para sobrevivir. Las rebeliones, con ayuda de Etiopía, surgieron por todo Somalia, y el gobierno de Barre se volvió más autoritario. En 1991, Barre fue derrocado y huyó del país. Somalia pasó de dictadura a anarquía rápidamente. La inestabilidad creció cuando los precios de los alimentos se dispararon. El gobierno y el ejército se desmoronaron en facciones en guerra. Somalilandia se separó de Somalia y sigue siendo independiente de facto hasta hoy. El nacimiento de los piratas. Somalia seguía siendo una nación pesquera y el colapso del gobierno significó que la marina ya no operaba. Las aguas territoriales somalíes eran solo una ilusión sin nadie que las protegiera, lo que resultó en barcos extranjeros pescando ilegalmente. El suministro local de pescado se desplomó y el país, ya hambriento y en guerra, sufrió aún más. Los locales tomaron cartas en el asunto. Pescadores y exmilitares formaron pequeños grupos para alejar a los pescadores extranjeros, y pronto comenzaron a secuestrar barcos pesqueros para pedir rescate. El negocio se expandió a barcos comerciales. Piratas jóvenes, principalmente del sur, salían en la madrugada en sus lanchas rápidas, siguiendo barcos comerciales con dispositivos GPS. Los seguían durante horas, a veces hasta el Océano Índico. Una vez cerca, disparaban con granadas propulsadas o armas de fuego hasta poder abordarlos con una escalera. Con AK-47 en mano, tomar el control del barco era fácil. La tripulación era retenida mientras los piratas contactaban a organizaciones o gobiernos para pedir rescate.
En la mayoría de los casos, el rescate se pagaba y la tripulación era liberada en un promedio de 45 días. Este método ganó popularidad entre 2005 y 2012, periodo en el que solo se reportaron 5 ataques. Se apuntaba a cargueros, barcos pesqueros y cruceros. Incluso surgió un mercado de valores en torno a la piratería, con inversionistas comprando y vendiendo acciones de misiones piratas en el pueblo de Harar Gir. El primer barco comercial capturado fue el MS Feistigas, y la primera víctima mortal fue en el FV Xingfenghua 168, donde uno de los 15 tripulantes murió al no cumplirse las demandas de rescate. La piratería costaba al mundo unos 7.000 millones anualmente debido a pérdidas en el comercio global y rescates de hasta 2 millones de dólares en efectivo, pero las naciones afectadas no lo toleraron. La ruta comercial del Mar Rojo, una de las más transitadas, se vio interrumpida, afectando especialmente a Egipto y su canal de Suez. Fue necesario detener esta locura. Las fuerzas combinadas de la Tarea 150 y 151, lideradas por Estados Unidos con 32 naciones, iniciaron una misión contra la piratería, con base en Bahrein. Incluso China estableció su única base naval en el extranjero en Djibouti para lidiar con estas aguas inestables. Legalmente no se permitía a estas fuerzas entrar en aguas somalíes, pero en 2008 el Consejo de Seguridad de la ONU votó unánimemente para permitirlo con el consentimiento del gobierno de transición somalí. La mayoría de los piratas escapaban porque si no disparaban técnicamente no cometían un crimen. Sin embargo, las misiones resultaron en una disminución general de la piratería somalí. En 2012 se intentaron 237 secuestros, pero solo 75 fueron en 2012. Es probable que la formación de regiones autónomas en Puntlandia y Galmudug también haya frenado a muchos piratas del norte. Somalilandia, con un gobierno estable, nunca tuvo problema con los piratas. A pesar de que la guerra civil sigue, se estableció un gobierno federal en 2012, trayendo algo de autoridad después de 30 años de anarquía. Los últimos ataques fueron en 2017 con 2 intentos fallidos, y en 2018 con otro intento fallido. Parece que los piratas han sido derrotados, pero con Estados Unidos cambiando su enfoque global y siendo autosuficiente en energía, es posible que no tenga tanto interés en proteger la región. Aún así, otras naciones siguen involucradas en la lucha contra la piratería y el comercio regional. La guerra civil somalí y la falta de gobierno han tenido efectos imprevistos en el sistema mundial, mostrando cuán conectada está la humanidad a través del comercio global. Si unos piratas en lanchas rápidas pueden costar 7.000 millones al mundo y cambiar la tensión geopolítica hacia el mar Arábigo, es notable. La práctica solo disminuyó cuando las grandes potencias mundiales combinaron fuerzas navales y estudiaron a los piratas durante 4 años. La guerra civil somalí casi ha terminado en el norte, y con un semigobierno, los ataques han disminuido. Pero con la guerra aún activa en el sur y Estados Unidos desinteresado en la región, no sorprende si los piratas somalíes regresan triunfantes. Si te ha gustado este video, te invitamos a que le des me gusta y además que te suscribas al canal para seguir viendo más videos como este.